Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión. Hoy continuamos con nuestro tema, el ataque a la humanidad. Nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información y la inteligencia artificial. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Y nos ayuda con la lectura, por favor. La ciencia espiritual aprecia la misión legítima del materialismo. Rudolf Steiner, el fundador de la ciencia espiritual, tenía una comprensión muy particular del materialismo porque lo consideraba desde la perspectiva de la evolución de la conciencia humana. En este paradigma, la conciencia humana pasó de una participación inconsciente en el proceso del mundo a nuestra actual conciencia dualista, separada, alienando sujeto-objeto y hacia un futuro estado de participación libre y consciente en las dinámicas creativas del mundo. Dentro de este proceso, Steiner apreció el materialismo como una bendición que poseía la naturaleza de una espada de doble filo. Por un lado, la ciencia materialista tenía que aparecer posibles que los seres humanos se convirtieran en seres completamente individualizados de su no libre participación inconsciente en la esencia del mundo y obtener una verdadera libertad, desarrollando así la capacidad del amor verdadero. Por otro lado, si los humanos se quedan atrapados en el materialismo, se convertirán en el instrumento de una destrucción a gran escala, como las que ahora se vislumbran en nuestros horizontes. Fragmento del libro La última batalla de la humanidad de Nicanor Perla. Gracias, Bárbara. Buen día para todos. Bienvenidos. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días. Bueno, comencemos como es habitual con nuestra retrospectiva. ¿Algún comentario, alguna inquietud? Mario, este tema de bueno, de toda la inteligencia artificial y los avances en la tecnología, eh, justo esta semana, hablando con mi esposa, tocamos un tema donde se está normalizando de una manera en la cual va a ser muy complicado, muy complejo de alguna manera controlar. Me estaba hablando de que en la Universidad del Valle pues hay unos proyectos muy interesantes acerca de las impresiones 3D en temas de construcción. Ujú. Entonces, ¿qué es una impresión 3D? Es una máquina a tamaño pues que pueda construir una casa y va inyectando el concreto a las paredes y va haciendo la casa, pero es una máquina que en 8 horas construye una casa. Lo complejo de esto es que precisamente se está llevando a las universidades como un adelanto, ¿no? O sea, como algo bueno para la humanidad. Y pues efectivamente, sí, en algún aspecto, ¿no? Y ahí vuelve y retoma el tema de que el mal es un bien atemporal, porque efectivamente estas máquinas están llegando, creo que previamente a nosotros cuando no tenemos la conciencia de pensar en el otro. ¿A qué me refiero? Pues que una máquina de estas puede desplazar, no sé, 30, 40 empleos, mover la economía, sí, o sea, y son muy pocos los que se van a lucrar. Entonces, claro, esta máquina podría venir más adelante cuando tengamos un nivel de conciencia en donde sabemos que requerimos esta máquina para ahorrarnos un tiempo en un aspecto, pero para aprovecharlo en otro. No sé, servicio social, ayudas comunitarias, la agricultura. Sí, es autoeducación, formación espiritual. Entonces, vuelve y toma algo que hablamos hace un tiempo y es que la tecnología no está mal. Steiner mismo lo ha dicho. Eh, el tema es para qué la utilizamos y qué vamos a hacer con el tiempo
que nos sobra o que ganamos al utilizarla, ¿no? Si lo utilizamos en ocio o en simplemente seguir haciendo otro tipo de cosas, pues ahí es donde está el mal. Sí, indudablemente el mal es algo atemporal y algo, un bien en el lugar también equivocado, como también diría Goethe, ¿cierto? En su Fausto. O sea, fuera de lugar, de alguna manera, ¿no? O temporal o, o digamos, eh, en un momento determinado cuando no debería ser. Yo ya he visto en los últimos meses, por ejemplo, me toca asistir a muchas reuniones eh, por mi rol en el colegio. Y con extrañeza uno mira cómo todas los resúmenes, las presentaciones son hechas con inteligencia artificial. Es decir, yo le doy el prompt a la inteligencia artificial y me hace la cosa, lo que sea. Aún yo hice el intento con antroposofía. Yo ya también me he metido a hacer, a conocer cómo es que es la cosa, ¿no? Entonces le dije algo, ¿no? Hazme una presentación así, así, así. Y claro, ya cuando uno lee con el rigor, digamos, científico, uno dice, bueno, sí, lo hizo muy bien, sin embargo, falta aquello, falta lo otro, ¿no? Entonces, el gran problema, por un lado, es eso que tú describes, el desplazamiento de la mano de obra, por un lado. Ya la humanidad vivió algo desastroso en el pasado, descrito en el libro de Los Miserables de Víctor Hugo. Y esto que está descrito tiene una connotación, esa hambruna tremenda que vivió la humanidad, sobre todo Europa Central, tiene que ver con la aparición del motor de dos tiempos. Y la aparición del motor de dos tiempos, que fue indudablemente un adelanto tecnológico muy importante para la humanidad, generó una hambruna tremenda en la humanidad. O sea, introdujo un avance, indudablemente, pero este avance, por un lado, llevó por otro lado, llevó al hambre, a la falta de trabajo, al desplazamiento de la mano de obra. Y es donde uno, digamos, se cuestiona cómo un adelanto debe ser colocado sin que los humanos nos veamos afectados. Pues lo que fue el motor de dos tiempos ahora es la impresora 3D, que inclusive ya los israelitas inventaron una de estas máquinas para producir carne, la que queramos, Ah, sintética, ¿no? buenísimo. Entonces quiero un Eso filete de no sé qué, brun, le doy ya sé cuáles son los elementos, se los coloco e inmediatamente pues me produce lo que sea. Cualquier tipo de carne, ¿no? Algo que se simula carne, como terminó diciéndose en el juicio a McDonald's y a esta FCK, creo que se llama, la, la, la empresa esta norteamericana que vende pollo, ¿no? Hubo una demanda en los Estados Unidos hace mucho tiempo, en el siglo pasado, finales más o menos, y esa demanda era colocada por una persona de la sociedad civil que demandaba a McDonald's y a esta FCK porque producían y los engañaban, estaban vendiendo carne que no era carne, esa era la demanda. Y eso se fue a juicio y finalmente el juicio corrobora, porque además se demuestra que esta carne no es una carne ni de vaca, ni de pollo, ni de una cosa parecida a un animal, sino eran producidas con manipulación genética en laboratorios. Y finalmente el juicio, por supuesto, porque vemos cómo está todo acomodado, pues falla digamos, dando razón de que están vendiendo carne de cosa parecida a vaca, carne de cosa parecida a pollo. Y la salida, digamos, pseudo salomónica de la justicia fue, bueno, digan que ustedes están vendiendo carne de cosa parecida a vaca eh, o carne de cosa parecida a pollo. No engañen a la gente. Y así terminó el juicio, sin afectar realmente a los que tenían que estar afectándose, ¿no? Porque el problema no era decir si estábamos vendiendo carne de cosa parecida a algo, sino el problema detrás. ¿Sí? El problema más que ético y moral, el problema es espiritual.
Y hoy en día ya pues los israelitas inventaron esta máquina, ¿no? Que además la muestran con mucha admiración y una cosa, indudablemente es un gran experimento, ¿no? O sea, es un gran hallazgo y una gran construcción de este aparato. Pero siempre detrás de los signos, porque yo siempre miro esto como signos, es cuál es cuál es la causa del síntoma. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay detrás de la situación? Alguien, por ejemplo, dice, estoy mareado. Eso es un signo, un síntoma. La pregunta es, ¿qué le produce el mareo? ¿Tiene problemas con su glucosa? ¿Tiene problemas quizás con su insulina, glucosa y o insulina? ¿Tiene problemas con los triglicéridos? ¿Tiene problemas de oído? ¿Cierto? Eh, ¿Tiene problemas de saturación de oxígeno? Entonces yo tengo que hacer una investigación para poder llegar al punto del signo, del síntoma que se está manifestando. ¿Sí? O sea, en los humanos hablamos de síntomas, también podemos hablar de síntomas en lo social o signos, porque también aparecen signos, señales de que algo está realmente vaticinándose. Entonces, por un lado, está el desplazamiento de la mano de obra. Tú hablaste de 30, por lo menos 30 personas que van a estar por fuera eh, eh, del sistema de producción. Y no faltará que después detrás de eso venga el robot, que es el que ensambla cada una de esas paredes o qué sé yo, elementos que están allí, ¿cierto? De una manera asombrosa. Ya no se demorarán un año, sino que se demorarán 3 meses haciendo una casa, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, claro, los costos y todo lo demás es llamativo. Pero hay algo más allá de esto, que ya es crítico, muy crítico, es el desplazamiento de la capacidad creativa humana. Y eso es fatal. Si lo otro es grave, esto sería fatal. Porque el ser humano, que es un ser creador, recuerden que en el Génesis y en varios apartes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento se dicen que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esta creación a imagen y semejanza de Dios es que el ser humano también es creador, co-creador. Y ya vimos en alguno de estos cursos pasados cómo nosotros mismos determinamos nuestro destino. No es algo colocado desde afuera, somos nosotros los que participamos en la creación de nuestro propio destino. Por supuesto que hay accidentes como en todo, ¿no? Cosas que vienen y van, que es lo que estamos viendo ahora. Y si bien es cierto que tenemos que pasar por este descenso, bien entrando hasta el foso, porque tenemos que llegar hasta el foso del materialismo, el tema es cómo nos mantenemos realmente despiertos para nosotros mismos, que más o menos tenemos una cierta, digamos, estamos semidespiertos, porque no estamos despiertos completamente, no nos vemos imbuidos en medio de esto. Esa es la gran pregunta. Inevitablemente el mundo va a tener que pasar por eso. Es lamentable tener que reconocerlo, doloroso también, ¿no? Decir, sí, vamos a tener que llegar a eso, de que como en la época descrita por Víctor Hugo, vamos a tener que pasar por otra etapa de la humanidad. Pero ¿cómo nos resistimos? Ese es el gran tema, ¿cierto? Porque este tipo de tema, digamos, de elementos que hemos colocado como la nanotecnología, la inteligencia artificial, toda la inteligencia artificial que está, digamos, de alguna manera unida con la tecnología de la información o de la informática y todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico mismo, eh, es una antítesis, también podemos decirlo, una caricatura que va en contra de lo que nosotros tendríamos que desarrollar como seres humanos. Es decir, ahí es donde está la tentación. Mostrarnos que esto es lo futurista, esto es lo que nos va a llevar al desarrollo futuro, es lo que nos va a llevar a colocarnos en la cúspide de la creación. Pero si no estamos despiertos, entonces no estamos reconociendo que la inteligencia espiritual, la inteligencia artificial está desplazando la inteligencia cósmica universal, que le estamos dando a las fuerzas del mal
la potestad de ser dioses creadores como lo son, porque también estos seres no son cualquier ser, o sea, los adversarios, ha sido dicho en muchos de los pasajes, sobre todo en Efesios, se dice de una manera muy clara, porque nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino contra potencias espirituales del orden de los arcai, que rigen el correr de los tiempos. Aquí intentamos ver cuál es la misión de un arcai. Contra seres del rango de los Elohim, que dirigen la existencia terrestre, o sea, con seres del rango de creador, porque en el principio fueron los Elohim que crearon los cielos y la tierra. Contra las potestades, contra los seres de las dominaciones. No estamos ante cualquier, como diría en nuestro coloquialmente, luchando contra cualquier lagaña de mico, ¿sí? Son cosas muy fuertes. Y en Efesios nos dicen, cuando todo eso está pasando, la lucha no es contra los seres, estos genios, ¿no? Esta gente que son geniales, que están creando esta tecnología, no es contra ellos. Finalmente ellos también cumplen una misión, digámoslo así, ¿no? De alguna forma, se pueden estar ofrendando para mostrarnos lo que no debe ser, el camino que no debe ser. Sí, necesitamos una verdadera reestructuración social, humana, pero no es a través de esto, no es de la nanotecnología, la inteligencia artificial, no es desde allí. Es vinculándonos justamente con lo que nos es propio. Ahora voy a retomar ese aspecto de lo que realmente estos 3 o 4 aspectos se están justamente anteponiendo a facultades que tendríamos que desarrollar como humanos en el futuro. Y toda la incomprensión que hay de alguna forma frente a los niños que están trayendo las capacidades, eso lo vamos a mirar dentro de 8 días, nuevas, pero que al no poder interactuar de manera correcta con el mundo, se vuelven niños malogrados, llamados niños con discapacidad hoy en día. Eso lo voy a traer dentro de 8 días porque me parece muy importante mirar que estos niños, como fueron llamados en los 90 y como niños índigo, pues lo llamaban así porque algunos clarividentes veían que su aura era azul índigo, pero luego justamente eso era un grupito de los otros 3 grupos, ¿sí? Era un grupo de niños de los otros 3 grupos, o sea, son 4 grupos de niños que están viniendo, ¿sí? En la antroposofía le llamamos no niños índigos, sino niños estelares para reunirlos a todos. Pero estos niños que vienen con ciertas capacidades, que son las que ya mencioné hace 8 días, a desarrollar, las voy a volver a retomar, al interactuar con el entorno, se malogran y se convierten en niños problemas. O sea que esos son los verdaderos almas micaélicas que están llegando y que al no poder encontrar un nicho adecuado, pues se malogran. Entonces miren hasta dónde llega todo el efecto de todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Pero eso lo hace un poquito más claro con estos niños dentro de 8 días. Entonces, indudablemente de lo que mencionamos que Steiner señala en la GA 186, que creo que está en algunas editoriales traducidas al español como impulsos sociales y antisociales, y más no estoy, pero tiene que ver con todo este tema de la triformación social y todo este tema de lo que manejamos como los impulsos sociales, ¿sí? Genuinamente. Él señala que en el futuro, y eso le puede parecer a uno un poco raro, yo en estos días decía que uno pueda que no entienda a Steiner de entrada, ¿no? En principio uno lee y uno dice, pero ¿qué cosa es lo que está diciendo este hombre? Pero cuando uno lee una obra, coge uno un texto cualquiera, yo hablo de teosofía, de filosofía de la libertad, del estudio del hombre, y uno le hace una lectura, ¿sí? A toda la obra, desde la primera hasta la última página, uno no ve una incoherencia en todo el discurso hilvanado. No ve, o sea, para que yo lo entienda, pero con mi pensamiento lógico, yo no veo algo que esté fuera de lugar. Todo tiene una coherencia, todo el discurso es coherente. Y cuando uno, por ejemplo, compara el estudio del hombre, que es digamos, el vademecum que deben maciar los maestros,
y se va y lo compara, por ejemplo, con teosofía, uno tampoco encuentra incoherencias. Encuentra un hilo finamente coherente entre un libro y otro, entre una obra o entre un tema y otro tema, que es lo mismo pero expuesto de diferente manera. El estudio del hombre es lo mismo que está en el libro de teosofía, pero dicho de otra manera. Aquí es dicho para los maestros, acá es dicho para los que quieren hacer un camino mucho más amplio espiritual, como antropósofos. Uno no encuentra un aspecto ilógico. Y en esta obra lo digo porque de entrada uno dice, pero ¿qué es esto? Que el ser humano va a desarrollar en el futuro una facultad oculta, o sea, una capacidad esotérica, clarividente, mecánica, y que con esta capacidad él va a ser capaz de dominar las máquinas. O sea, con toda esta capacidad que él desarrolla, él va a poder ser capaz de manipular una máquina. Eso, si uno lo piensa así con el pensamiento lógico formal, uno dice, "Mm, ¿cómo va a ser esto posible, no? Si necesitamos carbón, si necesitamos petróleo, si necesitamos energía para mover las máquinas, ¿cómo es posible que esto pueda ser?" Claro, desde nuestra comprensión materialista como hijos de esta época, nos cuesta poderlo entender. Como nos costaría entender que en la época atlántida habían vehículos que se movilizaban por el espacio, pero que esos vehículos no utilizaban ni carbón, ni petróleo, ni energía eléctrica, sino que utilizaban la energía vital de las plantas y de los minerales para poderse mover. Nos costaría imaginarlo, que esto fue así en el pasado. Y si nos cuesta imaginar que esto fue así en el pasado, nos cuesta pensar que en el futuro nosotros vamos a desarrollar una capacidad que tiene que ver con la moral. Y por eso Steiner es muy incisivo, porque lo repite en muchos momentos, en la importancia del elemento moral que debe realmente imbuir nuestra alma. Entonces, esa capacidad moral será la que se convierta en una fuerza que va a ser capaz de manejar las máquinas. La segunda capacidad, facultad que el ser humano va a desarrollar según lo que él plantea en esta obra, y luego lo va a decir en otras obras también así como sueltico, pero ahí lo menciona de una manera muy clara, es que va a desarrollar el ser humano la facultad higiénica oculta, que va a ser la capacidad de curar. Va a ser que el ser humano va a tener una capacidad, si el ser humano se vuelve un ser ético, moral, esa capacidad va a conllevar cuando un ser humano se aproxime con compasión, con devoción a otro ser humano, lo va a poder curar sin imponerle ninguna mano. Solamente va a emanar esta fuerza desde la capacidad compasiva y lo va a poder curar. Y la tercera facultad es la facultad higiénica oculta. Eh, Perdón, la capacidad eugenésica oculta, esa es la segunda, la que acabo de mencionar, que es la posibilidad de percibir a los niños que vienen o están en el ámbito prenatal. Y desde allí conectarme con estos niños y poder ayudarles a que puedan hacer el proceso de la encarnación. ¿Por qué? Steiner ya describe que en su época y cada vez más en el futuro, a estos niños les va a ser cada vez más difícil poder encarnarse, nacer. Porque van a encontrar, ustedes han visto, yo siempre me lo imagino así, han visto que cuando uno va en un avión a 10.000 pies, o sea, está por encima de las nubes, y ahora él comienza a descender, el piloto dice, eh, eh, vamos a comenzar a descender, dice así, ¿no? Tripulación, vamos a comenzar el descenso. Y directamente dice así, ¿cierto? Y como comenzamos como que el avión hace un poquito, ¡bum! Y comienza a bajar. Y luego cuando comienza a bajar viene la turbulencia. Y cuando entra la turbulencia es porque está entrando en medio de esas nubes. Pero llega a pasar de que las nubes son así, ¿cierto? La capa de nubes es así, entonces él debe atravesar ahí la turbulencia. Cuando pasa, ya no hay nubes. Uno ya puede ver ahí las lucecitas de la ciudad y todo esto, ¿no? Pero muchas veces la nube no queda como una capita así, sino que es una capa que se extiende hasta abajo. O sea, hay mucha
densidad, mucha neblina en toda la Tierra. Entonces, cuando el piloto comienza a descender, muchas veces él dice, es imposible, no veo para nada la pista. Entonces tiene que volver a levantar, porque no ve. Yo me imagino que eso es lo que está comenzando a pasar y lo que va a pasar en el futuro con estos niños que vienen y no pueden, porque la capa de materialismo, o sea, el cuerpo etérico de la Tierra, está totalmente contaminado de electromagnetismo. Todo lo que nosotros utilizamos como aparatos electrónicos, y no voy a hablar mal de él porque hoy en día nos estamos comunicando a través de justamente de un elemento tecnológico, estamos utilizando el espacio etérico de la Tierra para podernos conectar y mirar. Pero en la medida en que esto está lleno de satélites externos que rodean la Tierra, en la medida en que además tenemos todos los satélites y todas las antenas que están conectando y creando conexiones de estas redes electromagnéticas, también de energía atómica, eso hace que, igual que el piloto, una capa cada vez mucho más densa, mucho más grande, les cuesta nacer. Y esta va a ser la tarea eugenésica, poder desde acá, en libertad, por amor, vincularnos con las almas de estos seres humanos y ayudarles a que puedan hacer el descenso, como parteros espirituales, digámoslo así. Es interesante y uno puede seguir pensando con esto, durmiéndolo, como dice, ¿no? Cómo podría ser y cómo poderlo llegar a hacer la analogía, ¿cierto? Pero Steiner además dice una cosa más interesante en esa parte de la conferencia, y dice de que los primeros, o sea, los que van a desarrollar la capacidad mecánica oculta, vendrán del este, los que van a desarrollar la capacidad eh, que tiene que ver con la eugenésica oculta serán los del occidente, y los que van a tener que ver con la capacidad curativa oculta será lo que sería hoy en día Europa Central. O sea que vendrán de esos lares, de alguna manera, ¿no? Estará más desde allí estas tres facultades. Pero cuando uno mira entonces ahora la antítesis o la caricatura de estas tres facultades, ¿qué es lo que vemos? El auge de los ordenadores, la electrónica, la miniaturización del Internet, o sea, de la nanotecnología. Entonces allí vemos que es un intento justamente del materialismo de desarrollar un ocultismo mecánico, pero totalmente materialista, que es lo que tratamos de nosotros ver lo que es la nanotecnología como tal. Luego, la capacidad que tiene que ver con la capacidad curativa, que solamente va a poder darse en el encuentro con los demás seres humanos, pues vemos que la pandemia justamente lo que nos colocó fue una distancia con respecto al otro, cada vez más. Pero también toda la nanotecnología imbuida en la salud, no solamente en el sentido de crear aparatos que son muy importantes para poder hacernos diagnósticos integrales, sino con, 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 con la nanotecnología que tiene que ver con la manipulación genética. Vemos que las vacunas, sobre todo las que tuvieron que ver con el COVID, que ya venían siendo desarrolladas ese prototipo 40 años atrás, ¿sí? O sea que eso no salió de la noche a la mañana, y que fue pensado de una manera, digamos, en principio positiva, que era poder llegar a la cura del cáncer, lo llevan justamente a la vacuna, que es una manipulación totalmente genética, porque lo que vemos que el coronavirus genera, como todo retrovirus, es una intromisión en nuestro material genético, alterándolo completamente. Entonces lo que hacen es crear una partícula nanotecnológica, biotecnológica, nanobiotecnológica en la vacuna para que pueda influir genéticamente dentro del gen y pueda matarle y despedazar la famosa coronita, ¿no? Bueno, eso ya lo conocimos nosotros en la época de la pandemia. Pero todo lo que nos llevó realmente al encuentro real, porque en el encuentro real es que encontramos las capacidades ocultas curativas. No se puede hablar de una curación si no tenemos un encuentro genuino, humano, espiritual con el otro.
Y la tercera, ¿cierto? Que nosotros vemos que tiene que ver con ello, es todo esto que aparece como, como todo lo que tiene que ver con la tecnología en sí misma, que está justamente tratando de influir en en ese mundo prenatal. Ya comenzaron, yo lo describí hace 8 días, esa máquina que inventaron para poder interferir en nuestros sueños. Ya está creada la máquina. Entonces, no se queda allí, eso va a seguir evolucionando. Ahora va a llegar a influenciar justamente en esta capacidad de la tercera facultad, que es la capacidad eugenésica. Y ya vemos cómo se hace todo esto desde mitad del siglo XX, se inventó todo esto de la amniocentesis, que es la capacidad de poder analizar el gen de los niños y poder influenciar de una manera médica, mecánica, en alterar si un niño venía con alguna deformación. Esto ya se lo inventaron más o menos como en los años 80 del siglo pasado. Y hoy en día eso es un hecho, que ya se está hablando de influenciar genéticamente en un niño para quitarle el gen con el que vendría ya predispuesto a una enfermedad. ¿Se dan cuenta cuando uno hace la comparación y analiza esto, cómo va allí? Entonces, el meollo del asunto es cómo estamos despiertos para dejar que estas ideas que aparentemente son benéficas, y digo aparentemente son benéficas, siempre el mal nos muestra un rostro ameno, positivo, de que estoy haciendo las cosas bien, esto es por tu bien, esto es necesario. Goethe en su Fausto lo describe perfectamente cuando muestra a Mefistófeles como un ser que se muestra siempre proactivo y buscando el beneficio de los seres humanos. Pero justamente toda la obra, tanto la primera como la segunda parte del Fausto, es develarle, quitarle esa careta al mal y mostrar realmente su verdadero rostro. ¿Sí? En el Fausto, por ejemplo, se describe cómo Mefistófeles utiliza unas prótesis porque él tiene patas de, de cabra, ¿no? Entonces él utiliza prótesis y cuando Fausto lo descubre le hace una burla, ¿no? Ah, pero entonces se burla de él porque está utilizando unas prótesis para ocultar sus patas de pezuña. Entonces justamente Mefistófeles le dice que hay que utilizar la tecnología justamente para poder ocultar esos pequeños defectos que pueden aterrar a las personas, ¿no? Esos diálogos pueden parecer insignificantes, pero son muy lúcidos, son muy claros de que el mal siempre se nos va a presentar de una manera camuflada, nos va a mostrar un rostro benéfico, pero en el fondo no. Entonces, yo quería retomar esto que lo mencioné hace 8 días porque me parece que ahí está la tarea esencial. No es ir en contra de la tecnología, por supuesto que estas cosas pueden llegar a ser importantes, pero ¿en qué nivel y en qué momento? ¿O en qué nivel no? ¿Sí? Si tenemos impresoras 3D, ¿en qué nivel podemos utilizarlas y en qué nivel no? ¿Sí? Porque, es decir, lo voy a decir de esta forma. ¿Cómo yo utilizo una impresora 3D de tal manera que mi capacidad creativa no se vea desplazada? Que el desarrollo que los dioses colocaron como patrimonio de de la humanidad libremente a partir del siglo noveno. Es decir, a partir del siglo noveno no eran los semidioses los que tenían por destino encarnar el pensamiento cósmico universal y transmitirlo a los demás seres humanos, sino que a partir del siglo noveno se pudo convertir en un patrimonio de cada ser humano si él libremente decide acceder al mundo espiritual a partir de una ejercitación. Entonces, esto que nos fue entregado como el pensamiento cósmico universal, es decir, la inteligencia micaélica, porque tiene que ver con Micael y tiene que ver con Sofía, por eso la antroposofía es un ser, que es la inteligencia universal colocada al servicio de los seres humanos, y tiene que ver con Micael, y tiene que ver con el alma natánica, como lo vimos en el pensar del corazón. Allí está como esto lo puedo utilizar sin que me desplace mi capacidad creadora y que no me convierta en un instrumento del mal, donde estoy desplazado, entonces como ya vimos, ¿sí? Ya no soy ni siquiera no yo, sino que en lugar del yo hay otro.
Y recordemos que estos seres saben hablarnos en un lenguaje que nos pueden engañar y nos muestran esto como una cosa fabulosa y por supuesto que es fabuloso, ¿no? Si yo llego y le meto una cantidad de materiales y chum, sale por el otro lado un pedazo de un bistec ya casi que hecho, ¿no? O un salmón, algo parecido, una cosa parecida a salmón, no tengo que irme al río a tirar la cosa para poderla pescar, ¿no? Ni ir a comprarle esto al pescador, al pescador que ha tenido que madrugar, que ha tenido que mirar la cuadratura, la conjunción de los planetas y no sé qué con la luna para saber en qué momento es mejor pescar y todas estas cosas, ¿sí? Eso que estaba en la inteligencia inconsciente en estos seres humanos, dados como un dote del mundo espiritual. Miren todo lo que se desplaza realmente. Y ese es el gran tema que nos tiene que, a mi manera de ver, ocupar frente a esto y estar mucho más despiertos y no dejar que nuestra capacidad sea desplazado. Entonces necesito hacer un informe, que es lo que se está viendo a nivel universitario hoy en día. Lo digo porque tengo varios amigos en la universidad que se enfrentan frente a un ensayo, por ejemplo, que les he colocado. Y a mí ya me pasó este año con un chico, ¿sí? Que inclusive lo puse a reprobar, o sea, tiene que recuperar, porque me entregó un ensayo, no le digo de qué área, porque entonces ya usted va a comenzar a lo que conoce, a mirar quién podría ser. Y fue un ensayo que le dio, además, malos prompts a la inteligencia artificial para que le hiciera el ensayo. Es decir, no quedó no quedó, pues el muchacho no sabe, por supuesto, cómo es que tiene que manejar la inteligencia artificial, pero el ensayo lo hizo la inteligencia artificial. Y además muy mal porque le dio malos prompts, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial fue lo que cogió a los críticos del Fausto y sobre eso hizo el ensayo, que era totalmente lo diferente a lo que habíamos nosotros trabajado en la época, ¿sí? Ahora, yo tuve eso uno este año, recién, mire, ya comenzó uno. En la universidad eso está así. Pero el tema es, va a salir un profesional que sus tesis, sus ensayos, sus trabajos de clase, se los hizo la inteligencia artificial. ¿Qué profesional va a ser? Es como cuando yo lo vi en mi época de estudiante, que habían personas que sus trabajos se los hacían otro. Uno iba a cierto sitio y le pagaba a alguien para que le hiciera el ensayo, el trabajo, la investigación, y uno no se veía inmiscuido. Y la persona al final recibía su título. O el que pasó todas las asignaturas a punta de chancuco. Bueno, de trampa, ¿no? No sé, chancuco es una palabra muy de mi generación, ¿cierto? Acá muy bayuna, ¿sí? La trampa en el examen. ¿Qué calidad de profesional va a ser ese? ¿Sí? Y no se puede decir que el ensayo o el trabajo que presentó es malo, porque alguien lo hizo, pero no es él. Y el que va a optar al título profesional es él. Imagine eso en manos de un arquitecto, ¿sí? Esa casita yo creo que le va a venir encima muy pronto, o en manos de un médico que tiene que hacer cirugías y sanar a las personas, ¿sí? O en manos de un psicólogo que tiene que atender y con su escucha sanar al otro, escucha genuina, ¿sí? Poder en ese diálogo con el otro sanar al otro, permitir que el otro se sane a sí mismo. Eh, bueno, y apenas estamos comenzando, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Cuando comiencen estas señales en el cielo, lo dice el pequeño Apocalipsis, ¿no? De Lucas, cuando comiencen estas estas señales en el cielo, es el principio del fin. Y va a decir en Apocalipsis que justamente en esta época, hacia finales del siglo XX, el mal iba a ser liberado de sus cadenas. Es decir, Micael lanzó acá a Ariman y a sus huestes, pero lo encadenó. Y a finales del siglo XIX, como Steiner lo dice en otras conferencias, es liberado. Y no lo veamos como mal. Este mal aparece justamente para despertarnos, porque no podemos desarrollar una capacidad de alma conscientes si no nosotros mismos no reconocemos y vencemos el mal, no que está afuera, sino que está dentro de nosotros mismos. Porque a veces tenemos el ojo agudo para ver el demonio en el otro, ¿no? Porque aquí a todos nos mete el demonio de vez en cuando, ¿cierto? Y lo podemos ver,
pero el tema es en mí mismo. Y lo que nos hace a nosotros que queremos caminar en el camino de la antroposofía, bueno, yo ya no es que quiera, yo ya estoy metido en el camino de la antroposofía, he hecho un pacto para eso, un voto de alguna forma, es cómo estamos totalmente despiertos. Porque está allí, es una realidad. Estamos listos para cumplir la misión hasta el final, la misión que nos ha sido encomendada hasta el final, como dice Efesios 6. Y bueno, tiene que ver ahora, y quiero terminar con esto, con tres elementos que ya había mencionado, ¿cierto? También hace 8 días. Que con tres cualidades que son las que justamente nos motivan y nos mueven hoy en día de alguna manera. El, el miedo, el miedo paralizante, el miedo a, al ser creador del espíritu, el miedo que es antítesis del coraje, el miedo por realmente, o el coraje por conocer, el miedo a no conocer. El miedo ni siquiera a pensar que Steiner dice que podemos tener una capacidad oculta eugenésica. No, pues yo, no, ni siquiera ese gesto de, ¿no? Ya es un miedo. No me atrevo siquiera a pensarlo. Es imposible. Usted estaba loco, ¿no? Ustedes saben que, y se los conté alguna vez, que Steiner se quiso de que él envenenarlo para que él quedara loco y con eso desvirtuar la antroposofía. Esa fue la causa de su muerte. Y él volteó esto y no quedó loco. Murió, pero no quedó loco, ¿no? Se ofrendó. Logró voltear realmente el, el efecto del envenenamiento. Miedo al ser creador del espíritu. Y ese miedo está en nuestra voluntad. Y solo el coraje por conocer puede vencerlo. El segundo es tu odio a la revelación del espíritu. El odio no surge de sí, el odio es generado por el miedo. O sea, primero viene el miedo para luego surgir el odio posteriormente. Tu odio a la revelación del espíritu ha creado este enclenque en tu sentir. Solo el fuego por conocer lo debe donar o la debe donar. Y en tercer lugar, la duda de la pujante luz del espíritu. Ha creado este fantasma en nuestro pensar. A la creatividad por conocer tiene que ceder. Entonces vemos las tres fieras con los tres, digamos, caricaturas o antítesis que nos quieren infundar, que es miedo, odio y duda. Y por eso decía que es muy claro, esto obviamente son apartecitas de las clases esotéricas de la Escuela para la Ciencia Espiritual o Antroposofía, pero a los cuales solamente los que son miembros de la clase tienen acceso a poderla escuchar, pero no hay necesidad si miramos la piedra fundamental en sus 4 grandes composiciones. Ahí están, ¿no? El coraje, ahí está el, ahí está el fuego, ahí está la capacidad creativa, ahí están esos elementos. ¿Cómo los desarrollamos? ¿Cómo nos metemos allí? ¿Cómo reconocemos a través de esta lectura consciente de la piedra fundamental cómo nosotros estamos trabajando para acercarnos a este reconocimiento de estas 3 grandes grupos jerárquicos, ¿no? La primera jerarquía, la segunda y la tercera, para luego reconocer el gran trabajo del Cristo en toda la transición de los tiempos, como un ser intemporal, inmaterial, se vuelve temporal y material en la encarnación que hace en el ser de Jesús de Nazaret, para poder vencer justamente el primero, la muerte, todo lo que tiene que ver con todas estas fuerzas del mal que pululan y que nos ha dado ya los elementos para que nosotros continuemos con esta tarea. Ese es un poco el sentido y dentro de 8 días yo quiero mirar esto de los niños que vienen justamente con estos dotes, con estas capacidades y cómo, infortunadamente, el malogro de esta tarea
los ha hecho niños con discapacidades. Y qué claves para saber también cómo hacemos, ¿no? Cómo los trabajamos, cómo podemos hacer para ayudarles a sanar y que puedan cumplir con su misión a futuro, porque estos niños que nacen hoy sean los niños que estarán más o menos en el 2033, que va a ser una época, como lo mencioné también hace 8 días, importante para la humanidad. Y se van a reunir justamente estos niños que en el 2033 tendrán más o menos entre 12 y 14 años con los otros 3 grupos que les han antecedido. El futuro de la humanidad y del mundo está en ellos y del trabajo que nosotros hagamos para que ellos puedan realmente eh, desplegarse plenamente en la tarea que nos traen. Pero tenemos que cambiar la mirada que tenemos hacia ellos y no verlos como niños problemas y discapacitados. Sí, quizás los tienen, quizás ya son discapacitados, pero miremos lo que hay detrás del síntoma, miremos lo que hay detrás del signo. Bien, continuamos dentro de 8 días y damos paso a la parte artística. Gracias, Mario. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Hola Isabel, muy buen día, María Isabel. A todos, a ver si puedo porque es que está muy revoltosa hoy. A ver si Bueno, gracias, maestro Mario. Que pues nada, vamos a respirar profundamente. Unos segundos para estar un minutito ahí. El objetivo es aquietar la mente. Entonces, bueno, pues nos colocamos en posición de meditación sentada o sentados y vamos a respirar 3 veces. Cada uno a su ritmo. Profundamente, soltando el aire, dejándolo ir. Podemos cerrar los ojos o tenerlos abiertos, como queramos. Y con la última respiración, pues sosegamos el cuerpo. La intención es aquietar la mente. Aquí no tenemos mucho tiempo para hacerlo, entonces pues vamos a hacer un barrido por el cuerpo, llevando la atención a los pies, a la planta de los pies, el contacto con el suelo. Es observar la presencia. Observo las piernas, la pelvis, cómo estoy sentada, ¿no? El apoyo con la silla. Presto atención a la espalda, a los hombros, al pecho, al cuello, mandíbulas, al rostro de la cara, la coronilla. Las manos suelen estar apoyadas en los muslos, observamos los brazos y también la palma de las manos, cómo se apoyan en las piernas. Y simplemente nos quedamos ahí un minutito, prestando atención a la respiración, a cómo entra y cómo sale el aire. De forma natural, suave. Si se cruza algún pensamiento, podemos dejarlo ir, ser amables con nosotros y simplemente soltarlo.
Y volvemos la atención a la respiración. Se trata de simplemente respirar de forma amable y suave, para aquietar la mente y que con ello se vuelva más clara y fuerte y estable. Pero requiere muchas horas de entrenamiento. Yo diría muchas, pero muchas. Entonces, bueno, respiramos profundamente y vamos a empezar nuestro dibujo dinámico. ¿Qué tal? Hemos podido ser capaces de conectar con el aquí y el ahora, llevar la atención aquí a nuestra respiración y estar tranquilitos aunque sea unos segundos. Isabel, muchas gracias. Sí, se logró. Pues ya eso es un logro en estos momentos. Pues nada, os propongo en el dibujo dinámico, bueno, pues tendríamos que tener un folio, si puede ser grande. Podemos usar pinturas, podemos coger 2 o 3 o hacerlo con el lápiz, con los lápices. Y os propongo un dibujo alegre y divertido, porque, bueno, yo creo que viene bien. Y se trata, ¿no?, de recuperar la alegría, la espontaneidad. Es un dibujo musical, espontáneo, que se transforma, ya lo veréis. Es alegre y divertido porque se trata de soltar, de dejar ir. ¿Y qué dejamos ir? Pues los pensamientos, las ideas que nos atormentan, que al final no nos dejan ser con mayúsculas, ¿no? Al final, pues eh, todo depende de nuestro estado mental. Entonces aquí, pues estamos desarrollando nuestra mente superior. Entonces, bueno, pues puedes poner las fotos que te he pasado, los dibujos, para que se vea la idea. Ese sería uno. Teníamos, vale, lo puedes dejar un momento. Es un tipo de dibujo musical en el que se encuentran muchas líneas en movimiento, se entretejen, vibran, corren, fluyen. Las líneas se alargan, como podemos ver, se encogen, nos transportan lejos o traen el mundo hasta nosotros. Es dinámico, musical, temporal, podemos ver más y hacer visible muchas cosas dentro del dibujo. En este caso son los pájaros. En el punto de intersección vamos después a utilizar la imaginación y a desarrollar la atención, ¿no? También. Entonces os propongo que cojamos un lápiz de color, si tenéis, o lo que tengáis. Y simplemente juguemos con el folio. Es un movimiento tranquilo. Voy a ver si se ve el mío así. Es un movimiento tranquilo y es un movimiento amplio. Es muy fácil, es simplemente pues como los niños cuando pintan, ¿no?, que hacen un movimiento. Lo podemos hacer acompañado de la respiración si queremos. Entonces sería simplemente dibujar y acabar siempre con la respiración, dejándolo ir.
Y cuando hayamos acabado las líneas en movimiento, pues vamos a llevar atención al folio, al gesto que hemos hecho, y de ahí surgen pájaros, como antes lo habíamos visto en las fotografías, en las imágenes. Es algo muy sencillo, podemos ver algún punto de intersección, es algo simple y sencillo que todos podemos hacer. Después lo podemos complicar con pájaros más elaborados, pero ahora la intención, pues bueno, es simplemente jugar, soltar, divertirnos y buscar esos pájaros en esas líneas. Por ejemplo, aquí veo uno. Son puntos de intersección donde salen las alas. Lo podemos hacer, es un dibujo que hacemos en arte terapia. Lo podemos hacer con gatos, con peces. Para mí el de los pájaros es el más sencillo. Sería interesante que después, a lo mejor, en otro momento podamos elaborar un dibujo que nos exponga un poquito, ¿no? A la imaginación, a desarrollar la creatividad. Podéis pintar los pájaros que queráis. Pueden estar volando hacia arriba, hacia abajo, lateralmente. Dejamos volar la imaginación. La mente creativa no tiene límites. Ya dijo Jesús que puede incluso mover montañas. ¿Qué tal? Es algo sencillo, Es divertido. sí, porque se trata de dejar ir, ¿no? De soltar, de jugar, de permitirnos jugar, ¿no? Porque, pues bueno, si estamos como estamos en el mundo en que nos encontramos ahora mismo, es porque se nos olvidó para mí reírnos, ¿no? Se nos ha olvidado reírnos, nos hemos tomado la vida muy en serio y se nos va la vida con ello. Entonces, pues bueno, necesitamos pues espontaneidad, desarrollar la imaginación en lo invisible, ¿no? Volvernos más creativos. El arte para mí tiene que embellecer el mundo. El arte es bueno, es bello, es verdadero, es auténtico y entonces pues tiene que ser alegre, divertido, espontáneo, juguetón. Yo cuando pinto estas líneas, ¿no? Pues es como parece que estoy dibujando en el cielo, me siento un poco, pues eso, como un ángel pintando, ¿no? Divirtiéndome. Cuando observo a los pájaros, pues me imagino yo pintándole a Dios, porque yo, bueno, me imagino que estoy igual que los pájaros, sé que están cantando a Dios, pues yo dibujo a Dios.
Y entonces, pues puede ser muy sencillo, pero es la intención, ¿no? Entonces, pues darnos cuenta, nuestros miedos, nuestros límites, que son esos pensamientos, ¿no? Que nos tormentan y nos quitan la paz. Están los pájaros como con un hilito de color en el pico, como entretejiendo, haciendo toda una red, ¿no? De formas. Es maravilloso. Sí, sí. Tenemos que, bueno, yo hablo personalmente, no digo tenemos que, pero me lo digo a mí misma, ¿no? Es volar, 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 porque realmente tenemos alas. Ay, entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Espero haberme explicado bien, porque es que a mí me resulta un poco difícil por aquí. Muchísimas gracias, Mónica, Diana, Oscar. Son los dibujos que puedo ver. A vos, Isabel, muchas gracias por transmitirnos tanta paz. Gracias. Gracias. Aquí me Fe- quedaré con mis pajaritos que al comienzo parecían ballenas, pero bueno, Yo no me quería mojar mucho, ¿eh? Por eso he hecho algo sencillo. parecían pececitos hasta que les puse alas. Bueno, Gracias. en ya sabes que todo se va transformando. Bueno, que vayamos más ligeros, ¿no? Cada vez que soltemos más, que podamos dejar ir y, y que respiremos esa paz, ¿no? Que tanto necesitamos y que estamos llamados a cultivar primero en nosotros y para ser un ejemplo, ¿no? De acuerdo. Marisabel, mil gracias. A Fantástico. vosotros, feliz semana. Que Dios os bendiga. Bendición. Gracias. Gracias. Adiós. ¿Quién desea cerrar, por favor? Yo, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, buen día. Gracias, Lizzy. Buen día para todos, maestra Gracias. Isabel. Buena semana. Gracias, muchas Gracias gracias. a Buena todos. semana. Gracias. Chao.